Hola, mis muy distinguidos amigos de La Espada de la Biblia. Bienvenidos al programa. Mi nombre es Marcio César Férez y soy el presentador de la versión hispana de esta serie que está siendo transmitida a través de varias aplicaciones del Internet. Estamos teniendo auditorio grande, gracias a Dios, pero ustedes pueden aún aumentarlo en tamaño, avisándole a sus amigos, copiándolos, traduciéndolos, compartiéndolos. Nos asisten dos versículos en nuestro intento y ellos son 1 Corintios 4:6, que dice: no penséis más de lo que está escrito, y Efesios 6:12, que dice que nuestro esfuerzo no es contra carne y sangre, no contra nuestros hermanos humanos y la creación, sino contra las huestes de maldad enemigas de nuestro Dios y de nosotros. En esta ocasión, sin menospreciar a los demás programas, pero este es muy importante para 800 millones de personas. Es un tema que tienen que tenerlo presente. El no conocer este tema es muy peligroso en la vida del cristiano. Yo lo titulé: ¿están en lo correcto las denominaciones evangélicas al aseverar que no debemos preocuparnos por obedecer la voluntad de Dios? Indudablemente que nuestro Dios usa caminos misteriosos. En este momento el mundo está atravesando por una situación muy difícil y no sabemos cuánto durará. No se los tengo que decir. Esto es una verdadera pestilencia de los postreros días. Pero para nuestro Creador y Redentor, que fue capaz de hacer las galaxias, no representa ningún problema resolver nuestras dificultades en este pequeño planeta en que vivimos. El verdadero problema es que nosotros nos empeñamos en cuestionarle todas sus decisiones y en terminar haciendo nuestra voluntad. Esto ha sucedido por 60 siglos, desgraciadamente. Así somos. Lo bueno es que Él espera en aquellos que deseamos servirle, que usemos cualquier circunstancia, buena o mala, como la presente, como tiempo propicio para adelantar la predicación del Evangelio hasta su final, feliz culminación. No debemos olvidar, sin embargo, que el archienemigo de Dios y de nuestras almas no descansará nunca para retrasar ese gran evento. Él usa aún a aquellos predicadores sinceros de todas las denominaciones cuando estos inadvertidamente comienzan a enseñar lo que no está escrito, violando precisamente el versículo que nosotros usamos, 1 Corintios 4:6, que dice: no penséis más de lo que está escrito. O cuando inintencionalmente, no quiero creer que intencionalmente, incurren en el feo y peligroso pecado de la lisonja, que aparece en algunos textos como Jeremías 23, 31 y 32, Daniel 11, 32, Romanos 16, 18 y Salmos 12, 3. El propósito de esta misiva es para dar respuesta a una cariñosa nota que un pariente pastor evangélico en Texas me envió por este mismo medio recientemente. Yo respeto su punto de vista, no obstante deseo compartir con él estos otros textos bíblicos que encuentro como incontrovertibles. El tema es milenario, pero en mi opinión no por causa de Dios, sino por el espíritu de contradicción del hombre. Se trata de si el creyente verdadero y el pecador sinceramente arrepentido debe comenzar a obedecer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos inmediatamente después que acepta la sangre vertida por nuestro Señor Jesucristo para su salvación.
Las denominaciones así llamadas evangélicas dicen que no. Ellas aseveran que creer en Jesús es lo único necesario. Uno de esos pastores me dijo, Cristo nunca guardó la ley. Como todos sabemos, nuestro Dios escribió con su propio dedo los 10 mandamientos. De acuerdo a Éxodo 31:18, repito, lo escribió con su propio dedo. Es lo único que el Señor puso físicamente, parte de su cuerpo, en escribir una nota. Todos los demás fueron inspiradas a los profetas para ser escritas. Por otra parte, a Moisés Dios le encomendó redactar la ley ceremonial compuesta por 613 ordenanzas, leyes civiles para regular las actividades cotidianas del pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 16, 20 a 22. Los 10 mandamientos fueron colocados dentro del arca del testimonio y la ley ceremonial evidentemente menos importante al lado del arca. Estos dos hechos, donde fueron colocadas estas leyes, aparecen en versículos que ustedes pueden solicitar. Ya ahí se hizo una distinción entre las dos leyes. Muchos siglos después, la religión ha querido hacer creer que la ley que fue clavada en la cruz, o sea, desechada, fue la de los 10 mandamientos, cuando en realidad fue la ley ceremonial, con todos sus estatutos y ordenanzas, incluso los sábados ceremoniales, las fiestas, 7 fiestas al año, y no el séptimo día sábado. Colosenses 2, 14 y 20 a 23. Durante todos los siglos que constituyen el Antiguo Testamento, ya el Señor venía proveyendo datos y pormenores exactos sobre la inminente primera venida del Mesías. Cuando finalmente apareció en la persona de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que debieron haberlo reconocido y aceptado y recibido, no lo hicieron. Ellos se opusieron abiertamente a su ministerio y al de los sinceros seguidores de nuestro Señor. Esos opositores pregonaban que no era posible la salvación por medio del perdón de los pecados por el derramamiento de sangre de nadie. La salvación, decían ellos, solo era posible por medio de la obediencia estricta a la ley. Esta doctrina era evidentemente errónea y se oponía a toda la enseñanza bíblica antigua. La justificación por la fe ya estaba presente en el corazón de Dios mucho antes de que se escribiera el Nuevo Testamento. Pablo, en sus escritos, combate vigorosamente esas enseñanzas judaizantes que de paso incluían lo estipulado en la ley ceremonial que ellos querían imponer a los nuevos creyentes. Mientras todo esto sucedía, en una de las profecías en el libro de Daniel, quien vivió alrededor de 550, 600 años antes de Cristo, leemos la particular profecía de las 4 bestias, que incluían Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y dice la Biblia que se levantaría de la 4ª bestia, o sea, de Roma, un cuerno, equivalente a poder, quien entre otras cosas, fíjense bien, ese cuernito pensará en cambiar los tiempos y la ley. Alrededor de 900 años después se cumple esta profecía, pero no por el apóstol Pedro, quien murió varios siglos antes de que la religión prevalente impartiera la orden de cambiar la guardanza del séptimo día sábado por el primer día de la semana, domingo, además de instituir otros mayores cambios a la ley. Pedro en vida había defendido vigorosamente la guardanza de los 10 mandamientos, de acuerdo a 1 de Pedro 2, 14 y 1 de Pedro 4, 2 a 5. Él entendió que la autoridad de cambio dado a él y a sus compañeros solo era de aspecto administrativo
y no para cambiar los 10 mandamientos. Tenemos que entender que cuando nuestro Señor le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, se está refiriendo a Él mismo, a Cristo mismo, y no a Pedro. La palabra roca se escribe en hebreo como aben, que está compuesta de los vocablos Abba, que quiere decir padre, y Ben. ¿Recuerdan de Ben-Hur? Que quiere decir hijo. Las rocas son el padre y el hijo, no el mortal Pedro. La religión católica romana acepta abiertamente que ella hizo el cambio del sábado por el domingo. Constantino, el primer papa, y también declara que los protestantes, al guardar el domingo, le están rindiendo pleitesía, dicen ellos, quiéranlo o no, al seguir ese mandato. ¿Lo oyeron, protestantes evangélicos? Ellos están diciendo, ustedes nos están siguiendo a nosotros contra su voluntad y nos están rindiendo pleitesía, quiéranlo o no. Actualmente, por todos los medios posibles y con el objetivo de desvirtuar la santidad del sábado, los protestantes han redoblado sus esfuerzos para que se desobedezcan todos los demás mandamientos. Nuestro Señor Jesucristo es más que suficiente, por medio de su sacrificio, de proveernos la vida eterna. Esto es incontrovertible. Pero también es incontrovertible el hecho de que la Biblia nos dice con toda claridad que Dios demanda nuestra obediencia absoluta a su voluntad. El núcleo de esa voluntad es la llamada ley moral o 10 mandamientos o decálogo, y la escribió en piedra, Éxodo 23-17, en el Antiguo Testamento y en nuestros corazones, Hebreos 8-10, en el Nuevo Testamento. La ley moral fue dada por amor para nuestro beneficio y felicidad. De acuerdo a Proverbios 28:9, para el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. De acuerdo a Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Por lo tanto, cuando leemos en Apocalipsis 14:7, temed a Dios y dadle gloria, entendemos que antes de intentar darle gloria en cualquier manifestación artística, los coros, recitación, canto, lo que sea, antes de intentar darle gloria, hay que obedecer, aborreciendo el mal. De acuerdo a Mateo 5, 17 y 18, nuestro Señor nos declara solemnemente que no ha venido a anular la ley, sino a cumplirla. Porque de cierto os digo que aunque pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Cómo se va a creer que Cristo mintió después de haberle dicho, según ellos, a Pedro y los apóstoles, pueden cambiar hasta los 10 mandamientos, y acá decir, cuidado, lo hacen? De acuerdo a Juan 14, 15, 21, 23 y 24, nuestro Señor nos declara que los que le obedecemos somos aquellos que le amamos, y los que no le aman no guardan su palabra. De acuerdo a Mateo 7:21, Cristo advierte, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De acuerdo a 1 de Juan 2:4, Jesús declara, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y en Apocalipsis 21:8, los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mateo 12, 47 a 50 dice, aún la madre de Jesús, la Virgen María, y sus hermanos,
estaban obligados a obedecer la voluntad del Padre. Léanlo por ustedes mismos. De acuerdo a Mateo 19:17, Cristo le dijo terminantemente: mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. No puede ser más claro que esto. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. De acuerdo a Eclesiastés 11:9, Dios advierte a los jóvenes, cuidado jóvenes, no están exentos, que al final del camino de sus vidas sabe que sobre todas las cosas te juzgará Dios. De acuerdo a Romanos 3:25, Dios perdona los pecados pasados. No menciona los futuros. De acuerdo a Romanos 3:28, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Qué interesante. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Muchos se agarran de ese texto. Pero de acuerdo a Santiago 2:24, oigan bien, el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. De acuerdo a Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. De acuerdo a Juan 3:16, glorioso versículo, nuestro Señor Jesucristo mismo declara: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Incontrovertible. Romanos 10:13, fíjense qué interesante, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Incontrovertible. Usa el verbo invocar. Segunda de Timoteo 2:19 también usa el verbo invocar. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. También incontrovertible. De acuerdo a Hechos 5:32, el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Esta es una terrible realidad. Aquellos que desobedecen su voluntad no pueden contar con el Espíritu Santo. Hay un grupo de versículos que hablan del poder que Dios le da a sus hijos, demostrándoles que les da poder para mantenerse santos y perfectos. Los creyentes han aprendido a saber que ha sido elegido por Dios Padre para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Saber que no es de los que retroceden. Saber que es apto para toda obra buena para hacer su voluntad. Saber que con la ayuda divina puede soportar la tentación. Está confiado en que puede acercarse al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No es cuestión de mantenerse pecaminoso y solo confiar en Cristo. No, Dios está dándole poder al creyente para que sea santo después de haber aceptado a Jesús. Saber que el Señor libra de tentación a los piadosos. Está convencido que al guardar su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Saber que con la ayuda divina el creyente ha vencido al maligno. Saber que habiendo nacido de Dios vence al mundo y cree de verdad que aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Todo esto es verdadero. La lista de versículos se darán a quien la solicite. Finalmente, mi querido pariente, pastor evangélico, quien fue el que escribió la nota a mí, permíteme hacerte esta pregunta. Y se la hago a todos los demás que creen en eso. No te preocupes en respondérmela a mí.
contéstasela a nuestro Señor. Fíjense bien, dicen que no estamos obligados a guardar los 10 mandamientos. Entonces, contesta esta pregunta. ¿Estás convencido que entrarás al reino eterno si voluntaria y deliberadamente adoras a otro Dios? ¿Veneras imágenes? ¿Usas el nombre de Dios en vano? ¿Deshonras a tus padres? ¿Asesinas? ¿Cometes adulterio? ¿Robas? ¿Levantas falso testimonio contra tu prójimo o codicias lo que le pertenece a tu prójimo? Si contestas que no veo el razonamiento para desobedecer el cuarto mandamiento, la guardanza del sábado. Si contestas que sí, me dejarás sumamente triste. Recibe un abrazo muy cariñoso. Un saludo para todos ustedes.